En el episodio anterior utilizamos el programa de diseño gráfico GIMP. Con él pudimos realizar los elementos visuales que van a componer nuestro programa: fondo, jugador y también la bola. Es la hora de ponerlos todos en juego. De acuerdo, ya tenemos gráficos, ahora se trata de conferirles vida. De momento tenemos simplemente el aspecto visual, pero no tendríamos videojuego si estos gráficos no tuvieran un comportamiento. Y eso es lo que vamos a hacer, pero para ello necesitaremos un elemento distinto, necesitaremos un elemento adicional, un motor de videojuegos. Motor de videojuegos que hemos seleccionado a Unity, o casi debería decir a este Unity, porque desde que empezamos a plantear este curso ahora, ha cambiado incluso el aspecto externo y el aspecto gráfico de Unity. Este es el nuevo logo del cual luce el programa desde hace menos de una semana, así que ya nos toca actualizar la visualización. Yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que ya hemos comentado alguna vez, de que el terreno cambia muchísimo, se actualiza incluso a nivel estético. Bueno, pues este es nuestro entorno, este es el nuevo aspecto que tiene Unity y ahora es donde es el momento en el que nos vamos a adentrar en este motor de videojuegos para ver cómo es posible animar y cómo es posible dotar de comportamiento a los elementos que hemos creado. Vamos a arrancar Unity, que supondremos que tenemos instalado ya en nuestros ordenadores. Según la filosofía que últimamente nos ofrece este programa, Unity nos da dos ejecutables que se instalarán en nuestro entorno. ¿Veis? Los tenéis aquí, ¿vale? Tenéis el Unity Hub, que es el que permite gestionar los proyectos, y luego tendréis, dependiendo de cada uno de vosotros en qué momento habéis instalado, tendréis una o varias instalaciones del motor de Unity, esto que veis aquí. Por ejemplo, esta que veis en el entorno es Unity 2021.2.0 F1, o sea, una de las versiones. Lo interesante de este doble esquema es que nos permite tener distintas distribuciones de Unity, distintas versiones, porque es posible que nosotros hayamos desarrollado un programa en una versión utilizando características que luego no se han mantenido en versiones posteriores. Entonces es conveniente, sobre todo si tenemos programas y programas a nivel comercial, es conveniente mantener la versión en la que se ha hecho las últimas compilaciones. Vamos directamente a invocar Unity Hub, que es el sitio en el que tenemos donde podemos configurar los proyectos, y vamos a hacer eso precisamente, vamos a crear nuestro primer proyecto. Nuestro proyecto es un Pong, así que vamos a crear este nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Veréis que aquí tenemos la ventana de proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto y si os fijáis, junto con en el momento en que yo le he dado a crear, incluso se nos está ofreciendo una serie de templates, una serie de patrones de los cuales podemos partir. Como vamos a hacer un Pong es una aplicación en 2D normal, nosotros vamos a seleccionar este template, 2D, ¿vale? Y vamos a decir que este se llamará Project Name My Project, pues ahora se llamará un Pong, pero dado que lo hago yo, por ejemplo, voy a cambiarle el nombre que no sea directamente Pong, voy a llamarle Xpong, que original, le pongo X de Chimo, pues Xpong. ¿Vale? Este será mi proyecto que yo puedo seleccionar en qué carpeta voy a guardar. ¿Vale? Esta carpeta, de momento, pues yo lo tengo en mi disco duro C, he creado una carpeta que se llama Trabajo, otra carpeta que se llama Unity Projects, y dentro de esa carpeta Unity Projects es donde se va a generar el proyecto que yo estoy configurando en este momento. Bien, fijaros, de nuevo, aquí 2D, he seleccionado 2D, este es el nombre, esta es la ubicación y le vamos a dar a crear. Fijaros que se me coge la versión más nueva, 2.21.2.0, que es la versión que ahora mismo tengo instalada en mi máquina. Vamos a darle a Create Project y ahora es donde viene el ejercicio de la paciencia, porque esta primera configuración del proyecto va a durar unos cuantos segundos.
Ahora yo voy a hacer la magia de la edición y voy a cortar estos segundos de espera, pero que estad preparados para que perfectamente puedan estar 1 o 2 minutos esperando mientras se configuran esos momentos iniciales, ese primer esqueleto de aplicación que se va a generar. Hacemos un corte. ¡Chas! ¿A que no se ha notado nada? Bueno, pues os informo que he tenido que cortar un metraje aproximadamente de 2 minutos. Ese es el tiempo que le ha costado al motor de Unity configurar este primer esqueleto de aplicación y esta primera configuración para poder arrancar. Muy bien, vamos a movernos un poco por el entorno, pero antes de entrar sí que hay una cosa que me gustaría enseñaros. Me gustaría que vierais lo siguiente. Quiero que os fijéis en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Luego entenderemos exactamente qué es lo que está pasando. Pero quiero que veáis que pone una carpeta con el nombre Asset Scenes, ¿vale? Y ahora lo que os voy a enseñar es una ventana del navegador, en la que he abierto, fijaros, me he metido en el directorio, este equipo, disco local, trabajo Unity Projects, que es precisamente la carpeta en la que yo he dicho que quiero poner mi proyecto. Está ahí perfecto. Fijaros que aparecen 4 proyectos, uno de ellos es Xpong, que es el proyecto que yo estoy creando. De hecho, ahí es donde está toda la información que acaba de generar el entorno de Unity por mí. Eso por ahí. Pero es que además cuando abrimos Xpong vemos una serie de subcarpetas que tenemos en el interior y también disponemos de la carpeta Assets, voy a abrirla aquí para que la veáis, la carpeta Assets que tiene una subcarpeta Scenes. Si os fijáis, esto es exactamente lo de aquí. De hecho, ahora os daréis cuenta de que todo lo que hagamos aquí va a tener una referencia directa en esta parte interna, aquí dentro. Lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Podríamos trabajar perfectamente aquí fuera, pero es mejor trabajar siempre dentro del entorno. Aquí va a ser en nuestra especie de navegador de archivos, donde nosotros vamos a trabajar, pero todo lo que hagamos aquí va a tener una traducción directa en lo que tenemos a nivel del árbol de archivos y el árbol de directorios en nuestro sistema. De momento nos olvidamos y vamos a quedarnos completamente en el entorno. Es posible que cuando entréis en el entorno el aspecto, digamos, físico no sea exactamente igual que el que yo os estoy enseñando. Bueno, eso va a depender muchísimo de la versión, va a depender de cuál es la versión de Unity que tengáis instalada en ese momento en vuestras máquinas. Nosotros vamos a iniciar el proyecto, ahora que ya lo tenemos creado. Fijaros que nuestro proyecto aparece aquí, ¿vale? Y tenemos una serie de distintas zonas, Esta zona que tenemos aquí la llamamos la jerarquía, esta parte de aquí es la barra de herramientas, esta parte de aquí es la parte de la escena, esto es el inspector, fijaros que vemos los nombres, aparece aquí los nombres, y finalmente esta es la parte del proyecto. Es mucha información, pero información con la que nos iremos familiarizando poco a poco. Lo más importante que tenemos que darnos cuenta es, básicamente, ahora mismo, esta parte es el aspecto físico. Aquí es lo que hay en nuestro programa y aquí es todo lo que tenemos disponible para poner en nuestro programa. Es decir, que cuando yo quiero utilizar una cosa, primero la tengo que meter aquí, que es la ventana del proyecto, y una vez la tenga aquí y la configure con todos los datos y con todas las características que tenga, entonces lo podré llevar concretamente a la escena con la que yo trabajo. Muy bien, vamos entonces ahora a empezar, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer va a ser importar aquellos datos que habíamos generado en la sesión anterior, es decir, los datos visuales, los datos gráficos. Para ello voy a abrir el directorio en el que están esos datos gráficos, así que de nuevo voy a invocar esta ventana del navegador y si alguno lo recuerda, si no os lo recuerdo yo ahora mismo, resulta que en el directorio de documentos había generado estos 3 ficheros que a mí me interesaban, los .png, uno para la bola, otro para el background y otro para el jugador, el player. La forma de importar, de momento, va a ser muy sencilla. Fijaros, voy a coger background, ¿vale? Con la tecla control también voy a seleccionar la bola y con la tecla player tengo la selección múltiple y con esa selección múltiple simplemente pincho y arrastro. Pincho y arrastro y aparecen ya en el entorno. Ya no me hace falta esta ventana, así que me deshago de ella. Ya lo tengo en el entorno, de momento lo dejo aquí, no me hace falta demasiado más, ¿vale? Fijaros que tengo este background, esta bola y este player. Lo que pasa es que una cosa es tenerlos en el entorno y otra cosa es tenerlos bien configurados, que eso es lo que vamos a tener que hacer a continuación, ¿vale?
Para eso vamos a tener que configurar una serie de parámetros de importación. Esos parámetros, vamos a verlos ahora mismo de cara al background, ¿vale? Aparecen básicamente aquí. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que esto es un sprite 2D, eso ya lo tenemos hecho, que su modo es single, eso quiere decir que contenemos una única imagen, ¿vale? También vamos a ver que el modo de filtrado es bilineal y eso será eso será útil cuando tengamos que escalar los gráficos a distintas resoluciones. Y posiblemente el parámetro más importante es este número que aparece ahí, el número de píxeles por unidad. Para calcular adecuadamente cuál es el número que debemos introducir en ese campo numérico, tenemos que entender bien cómo gestiona los tamaños de los gráficos correctamente Unity. Si recordáis, cuando realizamos los gráficos, nosotros simplemente hemos considerado que tenemos una pantalla con una serie de puntos por una serie de puntos, ¿vale? Y que nosotros habíamos marcado que teníamos 600 puntos de alto por 800 puntos de ancho, ¿de acuerdo? Unity no funciona en unidades físicas, sino que considera unidades lógicas. Para Unity, cualquier pantalla va a venir configurada por una serie de unidades, esa será una pantalla virtual para Unity, que considera que tiene una serie de unidades, ¿vale? ¿Qué unidades va a utilizar Unity? Bueno, por defecto, Unity considera que tenemos el origen de coordenadas justo en el centro de la pantalla, ¿vale? Y tenemos un valor máximo, que podríamos llamar máximo más m, ¿vale? Y el mínimo en menos m. Entonces, para Unity, este será el número más m y el número menos m. ¿Por qué llega a este tipo de solución y qué es lo que soluciona? Bueno, tenemos que tener en cuenta que a priori uno no sabe en qué tipo de dispositivo va a estar ejecutando su juego. Hay dispositivos que tienen las pantallas más cuadradas, y por ejemplo tenemos un formato de 4 tercios. Luego existen algunas pantallas que son más alargadas, con formato de 16 novenos o de 16 décimos. Entonces, a priori, no podemos saber si en la pantalla con nosotros tenemos, no sabemos ni cuántos píxeles tiene, ni de ancho ni de alto, y luego tampoco sabemos la relación de aspecto. Con este esquema que tenemos aquí, Unity da solución a todo eso. Es decir, la solución que le da Unity es pensar, bueno, sea como sea, con la relación de aspecto que sea, en la dimensión vertical siempre voy a considerar que este es el valor máximo, este es el valor mínimo. Y luego, dependiendo de que haya pantallas que sean más alargadas o menos alargadas, lo que va a hacer es dejar ver un poquito más en X o un poquito más en Y. Si yo sé que es posible que mi pantalla rebose un poquito más por los lados y eso, yo lo único que tengo que hacer es pintar un poquito más por cada uno de estos. Pero siempre sabré que en mi rango de representación serán estas unidades entre menos m y más m. Por tanto, vamos ahora a hacer un cálculo que considero que es un cálculo sencillo. Si nosotros queremos que 600 sea el número de píxeles, ¿cuántos píxeles van por unidad? Aquí tenemos 2m unidades, tendríamos que calcular que el número de píxeles por unidades se genera diciendo 600 dividido entre 2 por m. El valor por defecto que vamos a utilizar para m es un valor de 5, ¿vale? De esa forma, si nosotros ponemos 5 aquí, tendremos que el valor de píxeles por unidad es de 60 en estos gráficos que estamos generando. Necesitaríamos poner 60 píxeles por cada unidad de pantalla que tenemos aquí, ¿vale? Eso en el caso específico que tengamos esa representación entre menos 5 y más 5. Que tenemos una representación entre menos 10 y más 10, pues aquí tendremos que dividir entre 2 veces, 2 por 10, entre 20, lo que fuera, ¿vale? Pero en este caso específico hemos calculado que el número que tenemos que poner aquí, el número de píxeles por unidad, es el de 60, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Volvemos ahora a Unity y vamos a configurar ese valor que tenemos ahí. Antes vamos a asegurarnos de lo que hemos dicho, que el rango de representación va entre menos 5 y 5. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, veniros aquí y fijaros que para generar esta primera escena, en principio lo único que se pone en la escena es esta main cámara que tenemos aquí. Fijaros, venid aquí a la derecha y comprobaréis que entre los parámetros de la cámara aparece esto que dice size. Size precisamente es el valor entre el valor que tendríamos aquí como positivo y aquí en negativo. Es decir, el 5 que tengo aquí quiere decir que arriba tenemos el más 5 y que de abajo tenemos el menos 5.
perfecto, esa división por 10 que teníamos en un primer momento es la correcta y eso es lo que me hace a mí que nos vayamos al background y efectivamente ahí tenga que configurar ese número 60 que había dicho, ¿vale? Aquí tengo 60. Por cierto, os había comentado que este modo de filtrado tiene que ver con cómo se agrandan o empequeñecen los gráficos cuando estamos utilizando resoluciones distintas de esa, ¿vale? Si utilizamos bilineal, hará lo posible por hacerlas lo más bonitas posible, por hacer una especie de promediado. Podríamos utilizar el número point, no filter, y entonces tendríamos un resultado de tipo pixelado. Si nosotros tenemos gráficos con píxeles así muy grandes, con pocos píxeles, veríamos cuadraditos representando, que quizá para determinados juegos podría ser una buena elección. ¿Vale? Tenemos esos píxeles per unit que marcamos en 60 y cuando ya tenemos esos datos, sprite, single, 60 y bilinear, entonces le tenemos que dar al botón de apply. Lo mismo vamos a hacer con la bola, vamos a poner ese número de 60 que ya lo hemos calculado, le damos a apply y lo mismo también vamos a hacer con el player, dándole ese valor de 60 y le damos a apply. Muy bien, pues ahora ya tenemos nuestros objetos, ya los tenemos configurados y los podemos llevar al entorno, perfectamente los podríamos llevar al entorno de manera que tengamos una primera escena y ya empezar a configurarlos. Por ejemplo, cuando yo arrastro background, ¿vale? Puedo llevar, eso lo vamos a ver, para meter un background en mi entorno simplemente tengo que pinchar, arrastrar y por ejemplo llevarlo aquí a la jerarquía. Cuando lo pongo aquí en el background, fijaros como perfecto, ¿veis? Cómo se adapta perfectamente este background, porque ya lo he calculado así, este background rellena completamente la visualización. Lo mismo podría hacer con el player, pero con el player voy a hacer una cosa un tanto diferente, ¿vale? Voy a cogerlo y en lugar de arrastrarlo a la ventana de jerarquía, lo voy a arrastrar directamente a la ventana de la escena. Y fijaros que puede aparecer por ahí, ¿vale? Y lo puedo dejar en el sitio donde a mí me interese. Lo mismo podría hacer con la bola. Voy a llevar la bola y fijaros también la puedo dejar en la escena, ya están ahí. Es lo mismo llevarlos a este sitio o llevarlos a este otro sitio. ¿De acuerdo? Aparecen ya en unas posiciones inicialmente configuradas, ¿vale? Y ahora es el momento de configurar que realmente estén en la posición que yo quiera. Pero eso no lo vamos a hacer ahora. Eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo. De momento yo creo que ya hemos cumplido con creces los objetivos de este vídeo en el que nos encontramos. Tenemos un proyecto y tenemos elementos gráficos importados en el proyecto. Es el momento de darles vida y conferirles interactividad, cosa que conseguiremos en el próximo episodio. Nos vemos allí.